La ciudad yacía lavada por la lluvia invernal. Cortinas densas de agua caían desde un cielo oscuro golpeando los tejados y haciendo brillar el asfalto. Las farolas proyectaban destellos dorados sobre los charcos y las aceras relucían como vidrio mojado. Era una noche en la que casi todos corrían a refugiarse, encorvados bajo paraguas. Benjamin Carter, de 36 años, salió por la puerta trasera del restaurante donde trabajaba como camarero. Su turno una vez más se había alargado. Se colocó una caja blanca de comida para llevar bajo el brazo, levantó el cuello de la chaqueta y abrió el paraguas. Dentro llevaba macarrones con queso sobrantes, el plato favorito de Sofía. Como de costumbre, atravesó el parque. Era más rápido y silencioso, incluso bajo la lluvia. Sus botas chapoteaban suavemente en los charcos. Entonces lo oyó. Un golpe seco, metal contra cemento, seguido de un jadeo corto. Benjamín redujo el paso. Cerca de los árboles distinguió a una joven agachada en el suelo, con una rodilla empapada en un charco. Recogía frenéticamente sus cosas esparcidas. El bolso estaba abierto, las monedas desparramadas, la cartera rota, el teléfono con la pantalla agrietada, un tacón partido y el otro desaparecido. El cabello mojado se le pegaba a las mejillas. La tira izquierda del abrigo estaba rasgada. Tenía el labio ensangrentado. No lloraba ni pedía ayuda. Solo temblaba mientras intentaba cerrar el bolso con manos inseguras. A Benjamín se le encogió el estómago. La habían asaltado. Miró alrededor, pero quienquiera que hubiera sido ya se había ido. Ella no lo miró ni dijo nada. Benjamín se acercó despacio. No preguntó si estaba bien ni la presionó. Simplemente se colocó a su lado e inclinó el paraguas para cubrirla. Ella se estremeció levemente, pero no se apartó, sin decir palabra. Él se quitó la chaqueta y se la puso con cuidado sobre los hombros. Ella se giró despacio, el rostro pálido, los ojos muy abiertos, el rímel corrido sin llegar a escurrir. No parecía presa del pánico, sino agotada. Cuando por fin habló, su voz era baja y ronca. «Gracias». Benjamín se agachó a su lado. «Déjame ayudarte». Ella negó con rapidez. «Por favor, nada de policía ni ambulancias». Sus miradas se cruzaron. El miedo era real, pero también había algo más. Una fortaleza cansada, un silencio que Benjamín reconocía. «Está bien», dijo él, sin preguntas. La ayudó a levantarse. Ella se apoyó un instante en su brazo y luego se enderezó. Benjamín recogió las cosas dispersas y se las entregó. «Ven», dijo. «Conozco un sitio. Está cerca y es cálido». Ella dudó un momento y después lo siguió. Las luces del restaurante, abiertas las 24 horas, iluminaban los asientos desgastados y los azulejos desconchados. Él la condujo hasta una mesa en un rincón y pidió 2 tazas de té de jengibre. Ella permaneció inmóvil, aferrada a la taza como si pudiera desvanecerse. Benjamín regresó y se sentó frente a ella. «No pensé que alguien se detendría», dijo ella en voz baja. Él asintió. «Alguien siempre debería hacerlo». Ella lo miró durante un largo segundo y añadió: «Laia, Benjamín». Eso fue todo. Unos 15 minutos después, un coche negro y elegante se detuvo frente al local. Ella se levantó con rapidez. «Es mi transporte». Se ajustó el abrigo su abrigo y lo miró una vez más. «No olvidaré esto. Gracias por tratarme como a un ser humano». Luego se fue. Benjamín se quedó de pie junto a la ventana. La chaqueta aún conservaba su calor. No conocía su historia ni sabía de qué huía, pero algo en sus ojos se le quedó grabado. Ojos que parecían haber vivido la tormenta mucho antes de esa noche. Esa misma noche,
Al llegar a casa, Sofía dormía sobre la mesa, abrazada a su cuaderno de ortografía. Benjamín la cubrió con una manta, dejó la comida en la encimera y permaneció largo rato en la cocina, pensando todavía en Laia. A la mañana siguiente, la luz del sol rompió entre las nubes grises. El televisor murmuraba de fondo durante el desayuno. Sofía, con la cuchara a medio camino, señaló de pronto la pantalla. «Papá, es la señora buena, la que ayuda a la gente. Quiero ser como ella». Benjamín giró la cabeza hacia el televisor. Allí estaba. Laia Monroe, fundadora de Voces Recuperadas, hablaba con serenidad en una entrevista sobre acompañamiento, esperanza y sanación. Su voz era tranquila, su presencia firme. Era ella. Sofía no le había visto el rostro la noche anterior, pero de algún modo lo sabía. Benjamín sonrió apenas. Sí, dijo, es muy especial. Y por primera vez en mucho tiempo, algo se movió dentro de él. Algo pequeño, silencioso, pero real. Una semana después, la lluvia ya era solo un recuerdo. El sol se filtraba por los altos ventanales de la biblioteca pública de la ciudad, dibujando líneas doradas sobre el suelo de madera antigua. Era un sábado tranquilo, el tipo favorito de Benjamín. Caminaba despacio junto a su hija Sofía, que sujetaba una bolsa colorida con un zorro de dibujos animados, lista para llenarla de libros. Visitaban la biblioteca casi todos los fines de semana. Era su pequeño ritual: pedir prestadas historias, inventar otras nuevas, y luego detenerse en el camión de comida de camino a casa para tomar chocolate caliente con patatas fritas. Sofía se adelantó hasta la sección infantil, con las coletas saltando, y ya hojeaba un álbum ilustrado antes de que Benjamín doblara la esquina. Él sonrió y se internó más en el atrio para esperar. Entonces lo vio. Una mesa instalada cerca de la zona de lectura, con sillas plegables, pilas de libros donados y una pancarta pequeña que decía: «Asesoría legal y alfabetización para mujeres». Las voluntarias repartían folletos y conversaban con los visitantes, y allí, entre ellas, con una calma segura, estaba Laia. Hablaba con una mujer mayor que sostenía una novela de misterio en letra grande, asintiendo con amabilidad mientras le explicaba algo sobre derechos de inquilinas. Su voz era suave, pero firme. Parecía completamente en su lugar. Benjamín se quedó inmóvil. Ella aún no lo había visto. Por un instante pensó en darse la vuelta. La biblioteca era grande. Podía fingir que no la había notado, pero algo dentro de él lo mantuvo allí. Entonces una voz conocida rompió el momento. «Papá, es ella, la señora de la tele». Sofía había regresado con una pila de libros, la voz llena de reconocimiento. Benjamín se sobresaltó. «¿Sofía?» Laia levantó la vista. Su sonrisa se apagó un poco cuando miró a la niña y luego a él. Durante un segundo se quedó quieta. El reconocimiento cruzó su rostro. «Tú», dijo en voz baja. Benjamín hizo un pequeño gesto torpe con la cabeza. «Hola». Laia se inclinó hasta quedar a la altura de Sofía y sonrió. «¿Me viste en la tele?» Sofía asintió con orgullo. «Ayudas a la gente. Yo también quiero ayudar». La sonrisa de Laia se hizo más profunda. «Es un deseo precioso». Se incorporó, apartándose un mechón de cabello del rostro. «Casi no te reconocí sin la tormenta». Benjamín soltó una leve risa. «¿Y tú? Sin el paraguas roto ni la salida dramática». La tensión, ligera pero presente, se disolvió en calidez. Más tarde, cuando el evento terminó, Laia ayudaba a recoger. Se volvió hacia ellos otra vez, dudando apenas un instante. «Vamos a tomar un café a la vuelta de la esquina. ¿Os gustaría venir?» Benjamín vaciló, pero Sofía ya lo miraba, con los ojos muy abiertos. «Por favor». Él sonrió. «Nos encantaría». La cafetería era acogedora.
Con las paredes cubiertas de cuadros desparejados, el aire olía a canela y café recién tostado. El grupo encontró un rincón tranquilo. Una de las voluntarias, una estudiante de arte siempre alegre, se ofreció a ayudar a Sofía a hacer marcapáginas con revistas recicladas y pegamento con purpurina. Benjamín y Laia se sentaron uno al lado del otro. 2 tazas humeaban entre ellos. «Bueno», dijo Laia, rodeando la taza con las manos. «Esta vez sin lluvia». Benjamín sonrió. «Y sin coches misteriosos». Ella rió. «Te debo un agradecimiento mejor que el de aquella noche». «No hace falta», respondió él con suavidad. «No hice nada especial». «Te detuviste», replicó ella. Eso significó mucho. Hablaron con naturalidad de cosas pequeñas. La obsesión de Sofía por los animales de la selva, cómo el té favorito de Laia le recordaba a su abuela. Nadie mencionó aquella noche. Nadie preguntó por qué ella estaba sola bajo la lluvia. Pero los silencios no estaban vacíos, contenían comprensión. Cuando Sofía regresó, agitando un marcapáginas brillante con forma de león, Laia lo admiró como si fuera una pieza de museo. Benjamín las observó a ambas, con el corazón lleno de una manera que no sentía desde hacía años. Tal vez era esperanza, o quizá, solo quizá, el comienzo de algo más. Volvió a ocurrir. Sin planearlo, sin acordarlo, simplemente ocurrió. Benjamín acababa de dejar un pedido a un vecino cuando vio una figura conocida al borde de la carretera. Laia estaba arrodillada junto a la bicicleta de una joven, el abrigo abierto, el pelo azotado por el viento, los dedos ya enrojecidos por el frío. La chica parecía angustiada. La cadena se había salido y la rueda trasera estaba pinchada. Benjamín se detuvo sin pensarlo. «¿Otra vez tú?», dijo mientras abría el maletero. Laia levantó la vista, sorprendida, y luego rió. «¿Sigues señales de auxilio o es cosa del destino?». Él sacó una bomba de aire y se arrodilló a su lado. «Digamos que es mal tiempo constante». Trabajaron en silencio, rápidos y coordinados. La chica les dio las gracias con esa gratitud que nace de la sorpresa y se marchó pedaleando con torpeza por la acera. Laia se incorporó y suspiró, apartándose el pelo de la cara. «Cada vez que te encuentro, termino siendo yo la que recibe ayuda», dijo, medio en broma. «Empieza a ser un patrón». Benjamín se encogió de hombros. «No es amabilidad, es costumbre. Crecí viendo a quienes el mundo se olvida de cuidar». Laia lo miró a los ojos. En los suyos no había lástima, solo comprensión. «Sé lo que es eso», dijo en voz baja. Terminaron caminando juntos por el sendero junto al río, atraídos por la curva tranquila del agua y el silencio que parecía asentarse a su alrededor. El cielo volvía a tornarse gris y el frío se colaba poco a poco, pero ninguno tenía prisa. Laia le habló de su organización, de cómo había empezado desde la nada, apenas con una carpeta y una impresora rota en el garaje de su madre. Su madre, explicó, había vivido años de violencia silenciosa sin decir una palabra hasta que Laia era adolescente. Al final se fue, pero no antes de que aquello le arrancara años de vida. «Supongo que construí lo que me hubiera gustado que ella tuviera», dijo. Benjamín escuchó en silencio, con las manos hundidas en los bolsillos del abrigo. Cuando ella terminó, asintió una sola vez. «Yo crecí en hogares de acogida», dijo. «Mi madre me dejó cuando tenía 4 años. Nunca volvió. No fue violento, solo vacío. Fui de un sitio a otro. Aprendí a no llamar la atención, a mantener la cabeza baja». Laia no lo interrumpió. Él continuó con voz serena. «Quise ser chef alguna vez. Todavía quiero. Pero llegó Sofía y necesitaba un trabajo que me permitiera estar en casa para los cuentos antes de dormir. Eso la hizo sonreír. Siempre la elegiste a ella.
Caminaron unos pasos más en silencio. No era incómodo. Se sentía natural, como si algo estuviera encontrando su lugar. Nadie me había dicho eso antes, añadió Laia al cabo de un rato. Que alguien eligiera a otra persona antes que a sí mismo. Benjamín miró el agua, quizá porque quienes lo hacen no suelen decirlo. Al llegar al final del sendero, Laia metió la mano en su bolso y sacó una pequeña bolsa de papel. Traje esto por si acaso me encontraba contigo, dijo con una sonrisa tímida. Es para Sofía. Benjamín la abrió y encontró libros para colorear, una caja nueva de lápices y una nota adhesiva. Dile a tu padre que lo está haciendo muy bien. Ella es especial. No tenías que... Lo sé, lo interrumpió con suavidad. Por eso lo hice. El frío ya mordía sus mejillas, invitándolos a marcharse, pero ninguno se movió de inmediato. Laia dio finalmente un paso atrás. ¿Nos veremos por ahí? Benjamín asintió despacio. Eso espero. La vio alejarse, ligera pese al viento, y mientras se quedaba allí, sosteniendo la pequeña bolsa con ambas manos, algo nuevo y suave se agitó en su pecho. No sabía si era atracción, pero por primera vez en años deseó que alguien pensara en él después de separarse. Las luces del centro comunitario parpadearon tenuemente mientras las últimas voluntarias recogían. Laia salió a la noche, ajustándose el abrigo alrededor del cuerpo. El aire estaba más frío de lo habitual, y el aparcamiento, detrás del edificio, se sentía demasiado silencioso, demasiado inmóvil. Apenas había llegado a su coche cuando dos sombras se deslizaron desde la izquierda. Al principio pensó que alguien necesitaba ayuda, hasta que escuchó la voz. Vaya, vaya, mira quién sigue jugando a ser heroína. Laia se giró. Dos hombres permanecían en penumbra, los rostros medio iluminados por una farola distante. Ambos eran corpulentos, de unos 40 y tantos años, con una rabia acumulada que no tenía dónde esconderse. El pulso de Laia se aceleró. No sé, ¿qué crees que estás haciendo?, dijo uno, con voz baja y amenazante, pero tienes que dejar de meter las narices donde no te llaman. El otro dio un paso al frente, la mandíbula tensa. Rompiste mi familia. Mis hijos ya ni me hablan. Yo no rompí nada, respondió Laia, manteniendo la calma pese al nudo que le retorcía el estómago. Ayudé a mujeres a salir de situaciones peligrosas. ¿Peligrosas?, escupió el primero. ¿Crees que estás salvando a alguien? El segundo avanzó otro paso. Quizá ya es hora de que alguien te haga callar para siempre. La respiración de Laia se cortó. Metió la mano en el bolsillo buscando el teléfono, pero era demasiado tarde. Estaba demasiado cerca. Aléjense de ella. Ahora. La voz fue firme, fría, inconfundible. Los tres se giraron. Benjamín estaba al borde del aparcamiento, su figura alta recortada por la luz de una farola cercana. El abrigo medio abrochado, el aliento visible en el aire helado. Avanzó un paso. Los hombres se tensaron. ¿Y tú quién demonios eres?, espetó uno. ¿Su novio? Benjamín no respondió. No hacía falta. Se colocó entre ellos y Laia con un solo movimiento tranquilo y decidido. No levantó los puños ni gritó, pero su mirada no vaciló. El hombre más cercano a Laia se burló y escupió al suelo. Típico. Otro que defiende a una mujer que arruina vidas. Benjamín lo miró fijamente. Ella ayuda a personas a escapar del abuso, dijo con voz firme. Eso no es arruinar vidas, es salvarlas. El hombre sonrió con desprecio. Mujeres como ella se merecen lo que les pasa. La mandíbula de Benjamín se tensó y su voz bajó aún más. Ella merece respeto. Y nadie tiene derecho a tocarla, amenazarla o hablarle como lo acabas de hacer. Durante un instante, nadie se movió.
El silencio cayó como un peso. Y entonces, quizá al darse cuenta de que ya no tenían el control, los dos hombres mascullaron insultos y se dieron la vuelta. No vale la pena, gruñó uno. Vámonos. Se perdieron entre las sombras. En cuanto desaparecieron, Laia soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Los hombros le temblaron, la garganta se le cerró. Benjamín se volvió hacia ella. ¿Estás bien? Ella abrió la boca, pero no salieron palabras, solo lágrimas. Negó una vez con la cabeza, intentando contenerse, pero era demasiado. El miedo, el alivio, el hecho de que alguien hubiera dado la cara por ella sin que tuviera que pedirlo. Estoy bien, susurró. Benjamín no la abrazó ni la atrajo hacia sí. Simplemente abrió el paraguas, se colocó a su lado y lo sostuvo sobre ambos, igual que la primera noche en que se conocieron. Sin grandes gestos, solo presencia. Sé que eres fuerte, dijo en voz baja, pero incluso las personas fuertes necesitan a alguien a su lado. Laia cerró los ojos. Una lágrima resbaló por su mejilla. Asintió y se la secó. Bajo el paraguas, en el silencio frío del aparcamiento, se permitió inclinarse apenas hacia el espacio que Benjamín le ofrecía. No era romántico, todavía no, pero era seguro y eso bastaba. Después del incidente en el aparcamiento, Laia se negó a llamar a la policía. Benjamín se quedó a su lado, en silencio, dejándole decidir. «Agradezco que hayas estado ahí», dijo ella, con la voz firme a pesar del peso en los hombros. «Pero si lo hago oficial, si vuelvo a meterlos en el sistema, se desquitarán con sus esposas, y no puedo ser la razón de que alguien más salga herida». Benjamín no discutió. Asintió una sola vez. «Entonces, a partir de ahora, no tendrás que caminar sola». No volvió a preguntarle ni a insistir. Pero desde esa noche siempre estaba allí, junto a la acera, frente al centro comunitario, apoyado en su coche con una taza de té en la mano por si acaso ella no había comido. Nunca lo llamó a recogerla. Nunca habló de protección. Cuando ella se lo agradecía, él se encogía de hombros y decía, «Iba a pasar por aquí de todos modos». No hablaron de lo que casi ocurrió, pero algo cambió. Una noche, después de dejar a Laia en casa, Sofía ya se había ido a dormir. Tras pizza, una docena de preguntas sobre viajes espaciales y un dibujo torcido de un unicornio con tutú, Benjamín le sirvió a Laia una taza de té caliente. Ella se quedó. Se sentaron en la mesa de la cocina de su pequeño apartamento. La habitación estaba en penumbra, acogedora, con el aroma suave de la manzanilla flotando en el aire. Afuera, la lluvia golpeaba la ventana, lenta y suave. Hablaron de todo y de nada, de cómo a Laia le gustaba la música instrumental cuando trabajaba, de cómo Benjamín soñó con ser chef hasta que la paternidad en solitario cambió la forma de los sueños, de meriendas favoritas de la infancia, de perder un zapato en el supermercado, del pequeño pánico al oír tu nombre por los altavoces cuando eres niño. Era fácil, era tranquilo. Laia se levantó para dejar la taza en el fregadero y sus ojos se detuvieron en una foto pegada a la nevera. Una instantánea pequeña y algo descolorida, sujeta por un imán astillado con forma de dinosaurio. Era Benjamín, más joven, quizá de unos 25 años, con el pelo más revuelto, los ojos cansados pero llenos. Sostenía a un recién nacido envuelto en una manta rosa pálido, la pulsera del hospital apenas visible. Su sonrisa era torcida y asombrada, como si acabara de darse cuenta de que toda su vida había cambiado en un segundo. «Pesó poco más de 2,5 kilos», dijo él a su espalda, en voz baja. Estaba aterrorizado. Laia se giró. Benjamín no miraba la foto, sostenía la taza, observando el vapor. «Es de una relación corta», añadió.
Su madre se fue unas horas después de que Sofía naciera, sin rencores. Simplemente sabía que no estaba preparada. Yo tampoco creía estarlo, pero alguien tenía que serlo. Laia regresó a la mesa y se sentó. No preguntó ni presionó, solo lo miró, y por primera vez algo se suavizó en su expresión. No solo admiración, sino algo más cercano a la comprensión. Aún así, no habló de sí misma, de su pasado, de por qué reconocía el miedo en los ojos de una mujer, ni de por qué llevaba dinero de emergencia escondido en el zapato. Todavía no. Era tarde, cuando por fin se levantó para irse. Benjamín la acompañó hasta la puerta, con las llaves ya en la mano. Afuera, la noche estaba en calma, apenas el murmullo lejano del tráfico y la llovizna bajo las farolas. Antes de cruzar el umbral, Laia se detuvo. «Siempre estás ayudando», dijo Benjamín de pronto. «Siempre eres a quien los demás buscan». Hizo una pausa. «¿Y quién te ayuda a ti cuando eres tú la que está al límite?» Ella no respondió de inmediato. Su sonrisa apareció despacio, pero en sus ojos había un leve brillo bajo la luz del pasillo. «He aprendido a no vaciarme», respondió en voz baja. Benjamín asintió, sin saber qué decir. Abrió la puerta para ella. Antes de salir, Laia se volvió una vez más y lo miró de frente. «Sabes», dijo, con la voz apenas más suave, «no mucha gente consigue hacerme sentir a salvo cuando guarda silencio». Sonrió y se fue. Benjamín permaneció un largo rato junto a la puerta después de que se marchara. Sabía lo que era cargar con el peso en soledad, y ahora se preguntaba cómo sería compartir, aunque fuera un poco, ese peso con alguien que entendía sin necesidad de preguntas. Una tarde tranquila, mientras dibujaba en la mesa de la cocina, Sofía levantó la vista y lanzó una pregunta que lo dejó inmóvil. «Papá, ¿la señorita Laia tiene familia?» Benjamín se detuvo, con el paño en la mano. «¿Por qué lo preguntas, cariño?» Sofía se encogió de hombros, dudosa. «Es que, incluso cuando sonríe, sus ojos parecen estar recordando algo triste». Benjamín se quedó quieto unos segundos y miró hacia la ventana. La lluvia golpeaba suavemente el cristal. Las palabras de Sofía resonaron en la habitación, demasiado certeras para una niña, imposibles de ignorar. Él también lo había sentido. Ese silencio dentro de Laia no era paz, era espera. Más tarde esa semana, mientras preparaban un evento comunitario, una de las voluntarias mayores, María, se acercó a Benjamín con un recorte de periódico doblado. «Pensé que quizá lo sabías», dijo en voz baja. «La mayoría lo sabemos, pero dejamos que ella marque el ritmo». Benjamín desplegó el papel. El titular decía: «Superviviente se convierte en defensora». Laia Monroe rompe su silencio tras una pesadilla de 6 meses. El artículo, fechado años atrás, contaba cómo Laia había desaparecido durante meses, secuestrada y retenida por su entonces prometido en una cabaña remota. Un hombre con dinero, encanto y sin antecedentes. Cuando logró escapar, desapareció de la vida pública hasta que reapareció para fundar la organización que ahora dirigía. A Benjamín se le cerró la garganta. Ella nunca se lo había contado. Esa noche se sentó junto a Sofía hasta que se durmió. Miró durante mucho tiempo el nombre de Laia en la pantalla del teléfono, pero no la llamó. Al día siguiente, durante una clase de defensa personal, Laia ayudaba a impartir instrucciones. Benjamín esperó un momento tranquilo, sin alboroto ni reproches. Mientras ella repartía colchonetas de espuma, se acercó y habló en voz baja. «Leí algo». Laia se giró. Sus manos se quedaron inmóviles a medio movimiento. «No estoy enfadado», añadió Benjamín con suavidad. «Solo me duele que hayas cargado con todo eso sola». Durante un segundo no se movió. Luego los hombros le temblaron.
Se apartó, se cubrió los ojos con las manos, pero las lágrimas llegaron de todos modos. No es el secreto, susurró. Es la forma en que la gente me mira después. Benjamín mantuvo la distancia, pero su voz estuvo cerca. Yo no te miro de forma distinta. Ella alzó la vista, vulnerable, insegura. Quizá pienses que estoy rota. No respondió él. Creo que eres fuerte, más fuerte de lo que nadie debería tener que ser a solas. Laia bajó la mirada, intentando respirar. Aquellas palabras, sencillas y quietas, llegaron hondo. No por lo que decían, sino por quién las decía. Alguien que nunca le había exigido explicaciones, alguien que se había quedado. Más tarde, cuando terminó la clase, y las mujeres fueron saliendo poco a poco, Laia caminó con Benjamín hacia la salida. Justo antes de cruzar la puerta, se detuvo. ¿Puedo decirte algo? Él asintió. Ya no recuerdo su cara, dijo ella. La del hombre que me hizo daño. Es como niebla. No consigo retenerla. Benjamín esperó. Pero creo, añadió en voz muy baja, que siempre recordaré la tuya. La voz se le quebró apenas. Eres la primera persona que me hizo querer volver a creer. No lloró. No esta vez. Y Benjamín no la abrazó ni buscó palabras bonitas. Simplemente permaneció a su lado, en silencio. Un silencio que cura, un silencio que se queda. El domingo amaneció gris y silencioso. La lluvia golpeaba con suavidad las ventanas del centro comunitario, acompasada con el murmullo expectante que solía llenar la sala antes de que comenzara un taller. Pero esa vez faltaba algo. Laia no apareció. Al principio, Benjamín pensó que llegaría tarde. Miró el teléfono. Ningún mensaje. Le escribió de todos modos. ¿Todo bien? ¿Quieres que lleve café? El mensaje quedó sin leer. La llamó una vez. No hubo respuesta. Para el mediodía, el personal empezó a reorganizar la sesión sin ella. Una voluntaria joven comentó con naturalidad. El viernes nos dijo que necesitaba un descanso, que quizás serían unas semanas. No dio más explicaciones. Benjamín no dijo nada. Se fue antes de tiempo. Esa noche, después de acostar a Sofía, caminó hasta el apartamento de Laia. El edificio estaba en silencio, las luces apagadas. El buzón rebosaba de cartas y folletos, un pequeño sobre asomando por un lado. Pero fue el objeto junto a la puerta lo que lo detuvo. Un paraguas negro, doblado con cuidado. El suyo, el mismo que le había dado la noche en que se conocieron. Estaba apoyado con pulcritud junto al marco de la puerta, y sujeto bajo la empuñadura, sostenido por una fina goma elástica, había una nota, una sola línea escrita con esa letra delicada que ya reconocía. Gracias por dejarme ser yo misma. A veces, para sanar, tenemos que alejarnos, pero me llevo esto conmigo. Benjamín la leyó 3 veces antes de doblarla y guardarla en el puño. Permaneció varios minutos frente a la puerta, escuchando el silencio, como si éste pudiera ofrecer alguna pista más. No la hubo. Cuando regresó a casa, el apartamento se sentía más pesado de lo habitual. Sofía seguía dormida, estirada en el sofá, con un libro a punto de caerle de la mano. Benjamín la observó un momento y luego se sentó a su lado con un suspiro. Intentaba ser silencioso, mantenerse firme, pero Sofía se removió, abrió los ojos y frunció el ceño. ¿Dónde está la señorita Laia? Benjamín dudó. Se está tomando un tiempo, respondió. Sofía lo miró con más atención, notando los ojos cansados, la voz distante. Sin decir nada, trepó al sofá y le rodeó el cuello con los brazos. Su voz, pequeña pero segura, llegó después. Papá, ¿crees que a veces las personas buenas necesitan desaparecer un poco solo para recordar lo buenas que son? Benjamín cerró los ojos
y la abrazó con fuerza. No respondió, pero pensó en la tristeza callada de la sonrisa de Laia, en la fuerza detrás de su silencio, en todo lo que cargaba sin pedirle a nadie que sostuviera ni una parte, y ahora se había ido. Pasó una semana, luego 2. Benjamín siguió adelante con sus días como un reloj. Trabajaba, recogía a Sofía del colegio, la ayudaba con los deberes, doblaba la ropa, pero algo esencial faltaba, como una canción que solía tararear en voz baja y que de pronto se había apagado. Cada vez que pasaba por el parque, su mirada se desviaba hacia el sendero antiguo donde se habían conocido. Ya no había tormenta ni viento, ni una mujer con ojos secos y manos temblorosas, solo asfalto húmedo y árboles desnudos por el invierno. Por las noches, Benjamín se sentaba en la mesa de la cocina. El paraguas viejo descansaba junto a la puerta. No lo había movido. De algún modo, era un hilo de conexión, algo que ella había tocado, algo que había dejado atrás sin decir del todo adiós. No sabía a dónde había ido ni cuándo podría volver, pero sabía esto. Lo que echaba de menos no era solo su risa o su bondad. Era la forma en que ella lo hacía sentirse visto sin pedir nada a cambio. Era el espacio tranquilo que habían creado. Uno no lleno de expectativas ni de miedo, sino de comprensión. Echaba de menos la versión de sí mismo que solo existía cuando ella estaba cerca. Y en el silencio de su ausencia comprendió algo más. Hay personas que no conocemos por accidente, y hay espacios que una vez llenos por ellas, nunca vuelven a sentirse del todo completos. Era un jueves por la tarde tranquilo, de esos en los que la lluvia golpea suavemente las ventanas y la cocina huele a ajo y mantequilla. Benjamín removía una olla de sopa mientras Sofía ponía la mesa, tarareando para sí. Entonces sonó el timbre. Se miraron un instante. Benjamín se secó las manos con un paño y fue a la puerta. Al abrir, no había nadie. Solo el zumbido bajo de la noche y el sonido lejano del tráfico. A sus pies había un pequeño paquete marrón, envuelto con cuidado y atado con cuerda. Sin nombre, sin dirección de retorno. Benjamín lo llevó dentro. Sofía se inclinó con los ojos muy abiertos mientras deshacía el nudo. Dentro, encontró un pañuelo de lino suave, bordado con una sola palabra en hilo azul. Esperanza. Un libro pequeño titulado Cartas que nunca envié, lleno de reflexiones manuscritas y momentos de dolor transformados en fortaleza. Y al fondo, un sobre color marfil. Dentro del sobre había una invitación formal. Voces recuperadas. Una velada de historias y supervivencia. Sábado, 7 de la tarde. Centro Cultural Comunitario. Benjamín sostuvo la invitación largo rato y luego miró a Sofía. Su voz fue pequeña. ¿Crees que es de ella? No necesitaba responder. Ella ya lo sabía. La sala del evento no se parecía a nada que Benjamín hubiera visto antes. No brillaba con focos, sino con la luz cálida de las velas. Flores blancas recorrían las paredes. Sillas sencillas de madera llenaban el espacio, todas orientadas hacia un pequeño escenario cubierto con telas grises suaves. Sofía le apretó la mano, mirando alrededor con asombro. Ella hizo que esto pareciera un cuento, susurró. Benjamín asintió. Ella es un cuento. Las luces se atenuaron aún más y Laia apareció en el escenario. Vestía un vestido azul oscuro, sencillo y elegante, sin joyas. Llevaba el cabello recogido de forma relajada. No estaba escondida tras maquillaje ni protegida por un atril. Simplemente estaba allí, en silencio, dejando que la luz descansara sobre ella. La sala quedó completamente en calma. Cuando habló, su voz fue clara, sin alzarse, sin imponerse. Antes pensaba que sobrevivir era guardar silencio, dijo. Hacérmelo bastante pequeña para no ser vista ni escuchada nunca más. Hizo una pausa y recorrió al público con la mirada. Pero sanar tampoco es ruidoso.
Sanar vive en las cosas suaves, en las personas calladas, en las manos que no se cierran, incluso cuando tiemblan. Bajó la vista un instante y sonrió. No por efecto ni para el público, sino para sí misma. Hubo una noche, continuó, bajo la lluvia. Yo no estaba bien, pero alguien se detuvo. No para hacer preguntas ni exigir explicaciones, sino para ofrecerme té, silencio y dignidad. La voz le tembló apenas. Y por la forma en que me miró, supe que seguía siendo una persona incluso después de todo. Los ojos de Benjamín no se apartaron de ella. Al terminar su discurso, la sala se puso en pie entre aplausos, pero la mirada de Laia buscó solo un punto. Lo encontró a él. Sofía fue la primera en levantarse, tirando de su mano. Benjamín se alzó despacio. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la sala. No hicieron falta palabras. Todo estaba dicho en ese silencio. Laia sonrió. No la sonrisa cautelosa de antes, sino una que nacía del aliento, de la vida, de un lugar que por fin estaba tibio. Más tarde, caminaron por la ciudad. La lluvia había vuelto, plateada y suave, apenas una bruma. Sofía iba unos pasos delante, saltando entre los charcos con la libertad que solo tienen los niños. Benjamín y Laia caminaban lado a lado. Esta vez no había paraguas, solo la lluvia fina sobre los abrigos y el eco de sus pasos en la calle. «Esta lluvia», dijo Benjamín en voz baja, «es donde nos conocimos». Laia alzó la vista hacia el cielo, con los ojos tranquilos. Y esta lluvia respondió, «es donde ya no siento la necesidad de esconderme». Él tomó su mano. Esta vez, ella no se apartó. Se detuvieron frente al viejo restaurante. Desde dentro salía una luz cálida, igual que aquella noche. Laia miró el escaparate y luego a Benjamín. «¿Tienes hambre?» Él sonrió. «Siempre». Entraron juntos en ese calor imperfecto y familiar. Ya no eran desconocidos, ni solo supervivientes, sino personas que habían sido quebradas y ahora se sentaban una al lado de la otra. No reparadas, pero completas juntas. Si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, esperamos que te lleves su mensaje contigo. Que la sanación llega en momentos silenciosos. Y que, a veces, las personas que llegan como extrañas se convierten en quienes nos ayudan a volver a nosotros mismos. Gracias por escuchar esta historia en Ecos del Corazón. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias llenas de emoción, amor y verdad. Y cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más el corazón. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, el amor no siempre se entiende, pero siempre deja un eco.